Buenas noches a todos. Es un placer dar inicio a estos seminarios que serán dos, en los cuales tendremos una amplia discusión sobre usando datos del mundo real para mejorar la administración de antimicrobianos. En este primer seminario hablará el doctor Diego Rosselli sobre datos del mundo real para la toma de decisiones terapéuticas y estaremos como moderadores el doctor Germán Esparza, Cristian Payares y yo, doctora María Virginia Villegas. Hacemos la siguiente. Recuerden que va a haber traducción al portugués y además pueden utilizando básicamente este icono que es el mundito, ahí seleccionan el idioma y el canal de audio que por supuesto van a poder escuchar la traducción. La charla va a ser en español y por favor para preguntas pueden utilizar el icono que dice Q&A y allí pueden hacernos todas las preguntas durante la presentación del doctor Rosselli, las cual discutiremos al final. Y este web se estará grabando con fines educativos y les llegará un email para que ustedes puedan acceder nuevamente a la charla. Bien. Entonces, ¿cuál es nuestra agenda de hoy? Tendremos las presentaciones, incluyendo los objetivos del aprendizaje, luego la definición y utilidad de los datos del mundo real, cargo, por supuesto, del doctor Rosselli, las fuentes de datos también del mundo real y cómo pueden guiar el proceso de toma de decisiones clínicas. Luego estaremos en la parte de preguntas y respuestas y luego haremos conclusiones y el cuestionario. Siguiente. Bueno, entonces, para mí realmente es un placer y un honor presentar al doctor Diego Rosselli. Es el doctor en medicina, maestría en educación, maestría en ciencias y es además neurólogo. Creo que una de las personas que más ha trabajado en este tema de la información de datos del mundo real. Él está en el Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Siguiente. Y nuestros moderadores, el doctor Cristian Payares, médico epidemiólogo hospitalario. En el seminario que vamos a estar los tres, habrá las definiciones académicas. Y el doctor Germán Esparza, nuestro microbiólogo clínico. Yo soy la doctora María Virginia Villegas, yo soy médica internista infectóloga con una maestría en microbiología. Digamos. Entonces, conflictos de interés, ahí los ven, básicamente todos los speakers y conferencistas y moderadores hemos dado charlas para las diferentes compañías farmacéuticas. Sin embargo, ustedes serán los que juzguen porque esta información creo que va a ser muy balanceada, es bastante balanceada y ética. Y, por supuesto, va a tener, siguiente, tiene el patrocinio de la Universidad del Bosque, que ha colaborado en el montaje de todos estos dos seminarios, y de Axter, básicamente quien hace toda la parte de preguntas y ha estado detrás de todo el material informativo. Y este programa educativo está apoyado por un grant de Biomerie para la educación médica y de Pfizer, digamos. Entonces, esperamos que al final de este seminario ustedes sean capaces de hablar de qué constituye la evidencia del mundo real y su utilidad para la práctica clínica, identificar las fuentes de datos del mundo real relevantes para tomar decisiones relacionadas con la administración de antimicrobianos a nivel local y regional. ¿Siguiente? Entonces, sin más, le dejo la palabra al doctor Rosselli, quien hablará de la definición y utilidad de datos del mundo real. Doctor Rosselli, bienvenido. Es de verdad un placer tenerlo aquí. Creo que tendremos mucho para aprender de su experiencia y de todo lo que usted ha publicado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Para mí es tremendo honor estar acá con los doctores Esparza y Payares y sobre todo mi doctora María Virginia, que le tengo gran estima y admiración. Y además, pues, que me den la oportunidad de hablar sobre uno de los temas en los que yo he venido trabajando, publicando y sobre todo defendiendo como un gran potencial que nosotros tenemos en los países de América Latina de producir conocimiento y de colaborar no solamente a la ciencia, sino a la toma de decisiones clínicas desde un punto de vista pragmático. La siguiente, por favor.
Los objetivos o los componentes de esta sección que voy a iniciar ahora es primero hablar de lo que yo denominé la jerarquía de la evidencia, sobre todo que la palabra evidencia se refiere a un conjunto de datos, de información que, como pasa en otros componentes de la vida real, tienen distintos grados de credibilidad. Aquí no solo interesa cuál es la fuente, quién está diciendo qué, sino además la metodología que llevó a la producción de ese dato en particular. Luego hablaremos de la utilidad de esos datos en la vida real, que a veces es subestimada la información que recogemos y no la estamos aprovechando de buena manera. Las ventajas serán, claro, uno de los componentes fundamentales, pero debemos entender también las limitaciones que tenemos en esta información. En el punto 2.4 mencionaré que ya hay una preocupación por velar que la evidencia del mundo real sea recogida de una manera consistente, siguiendo unas guías que se denominan pues guías de buena práctica y las veremos en unos momentos. Hay unas recomendaciones particularmente importantes, como voy a mencionar ahí, para esa información que tenga conflictos de interés, que tenga potencial uso comercial, que favorezca un producto, por ejemplo, y en esa debemos ser particularmente cuidadosos. Citaré algunos ejemplos de tomas de decisión, no necesariamente en el campo de la resistencia bacteriana, que es quizás lo que más les interesa a ustedes, porque no es mucho lo que he trabajado en esa área, pero mostraré cómo con colaboración de distintos actores podemos llegar a decisiones importantes, útiles en la vida real. Siguiente. Hay una división o una clasificación de los estudios clínicos que establece una especie de pirámide en donde empecemos por la parte más baja, la opinión de expertos. El concepto que pueda tener un especialista por más años de experiencia que tenga es una opinión, es tan solo una visión de las cosas que si no está soportada en datos va a tener poca credibilidad. Por lo menos así lo ve el mundo de la medicina basada en evidencia. Algo similar pasa con el caso clínico único, en donde una anécdota de un paciente que tuvo determinada condición o determinada respuesta a un medicamento, hay que verla con cierto cuidado. Ya cuando se agrupan esos casos clínicos en series de casos, podemos empezar a ver panoramas, a ver patrones que pueden ayudar a tomar decisiones, pero que todavía es una manera un poco básica de llegar a datos aplicables en un contexto distinto a aquel en que se recogió la información. Vienen otros estudios de mayor complejidad, como los estudios transversales o los estudios de casos y controles, en que metemos un grupo control, ya le vamos a meter comparación a nuestros análisis y entramos en los linderos de lo que se llaman los estudios integrativos. Estudios de cohortes, como el más famoso de todos, el estudio Framingham en los Estados Unidos, y llegamos a lo que se considera pues el paradigma del estudio que más credibilidad tiene, que más validez interna tiene, que es el experimento clínico aleatorio doble ciego, ese que se publica en los grandes journals médicos. Por encima tenemos estudios que reúnen información, como son los metaanálisis y las revisiones sistemáticas. Vale decir aquí que buena parte de lo que denominamos datos de la vida real proviene de series de casos, de recoger historias clínicas de un hospital o de varios hospitales, de estudios integrativos como algunos de seguimiento, pero en su mayoría son estudios observacionales. Eso que despectivamente se refería a esa categoría estudio observacional como algo de poco valor, ha ganado mérito cuando lo sometemos a un filtro, a un análisis y entramos en lo que se denominan los datos de la vida real. La siguiente. Una de las divisiones que también se usa mucho en investigación es clasificar los estudios en retrospectivos y prospectivos. Creo que la definición es casi que intuitiva, va en la palabra misma, retroprospectivos. Los estudios retrospectivos típicamente son aquellos en los que utilizamos información que fue recogida con otros propósitos, mientras que en un estudio prospectivo la información se empieza a recoger después de haber elaborado un protocolo y de haber establecido unos filtros de calidad para recoger la información. Eso hace que los estudios retrospectivos, y vamos a ver que buena parte de los datos de la vida real son estudios retrospectivos, en donde analizamos información de bases de datos administrativas, por ejemplo, pueden ser tildados de
regulares o malos en la calidad del dato. Eso ha cambiado. De ahora con el mundo de la auditoría y con personal entrenado para recoger, por ejemplo, en los comités de infecciones, la información, así sea retrospectiva, podemos confiar en su calidad, porque típicamente esta división clasifica los estudios en pobre calidad, los retrospectivos, buena calidad, los prospectivos, y eso no necesariamente tiene que ser así. Siguiente. Pasamos pues a nuestra primera pregunta. Es la hora del examen. Primera prueba. ¿En cuál de las siguientes categorías de investigación se puede encontrar evidencia del mundo real? A, en los estudios integrativos; B, en los estudios prospectivos; C, en los estudios observacionales; o D, todas las anteriores, excluyendo los ensayos clínicos. A ver, activamos la hoja de respuestas. Recuerden contestar por el icono de preguntas y respuestas, ¿no? Yo no estoy viendo las respuestas. No, ¿Sí está funcionando para los que están escuchándome? ahora sí, ya apareció, Ah, pero bueno, nadie ha listo. votado. Ah, bueno, Ahí están empezando a ahí votar. están apareciendo, Ahí perfecto, sí, no pueden llamar a un amigo. Si saben, respondan. es cierto. Bueno, tenemos 2/3 de los participantes ya respondieron. Un par de segundos más, no sean tímidos, que nadie va a darse cuenta de su respuesta. Bueno, entonces tenemos el resultado es que la mayoría marcó todas las anteriores. Esta pregunta tiene su truco porque realmente es posible hacer estudios integrativos y prospectivos con datos de la vida real, aunque suelen centrarse en estudios observacionales. Yo les diría que la gran mayoría apostaría a un 90-95% son estudios observacionales, aunque todas las anteriores tampoco está equivocada. Bueno, la siguiente, por favor. Hace unos años publicamos en un manual que está disponible en la dirección que aparece abajo a la derecha y que ustedes podrán consultar más adelante cuando reciban las diapositivas, un análisis de las posibilidades de estudios de la vida real con autoría de integrantes de Argentina, Brasil, Chile y Colombia, en donde mostrábamos el gran potencial que se tiene al utilizar esta información y la manera como podemos contribuir con estos datos propios nuestros. La siguiente. Cada país tiene sus ventajas y sus desventajas y tiene sus diferencias y por eso aquí yo les podré mostrar ejemplos principalmente centrados en Colombia, aunque hemos hecho análisis con otros países, pero les doy ideas de cómo podrían ustedes llegar a obtener esta información. La siguiente. Esta es una diapositiva, pero está en inglés, que hace parte de este documento en el que se resalta la diferencia más importante entre los usos de los datos del mundo real y los experimentos clínicos, el Randomized Controlled Trial de experimento clínico aleatorio, que suele ser, y aparece ejemplificado en la parte izquierda de la diapositiva, con 4 personitas idénticas, porque suelen tener unos criterios de inclusión y de exclusión que son bastante más rígidos,
se trata de escoger personas que tienen una enfermedad claramente definida con unos criterios diagnósticos estrictos, se excluyen personas que tienen otras comorbilidades, otras patologías, y se siguen muy de cerca cómo responden, por ejemplo, a una intervención o a un tratamiento. Eso es lo que hace que los estudios clínicos aleatorios tengan una gran validez interna, porque la población es homogénea y porque se los sigue muy de cerca y se tiene gran certeza de que los resultados que se obtuvieron ahí son aplicables en esa población. Sin embargo, los estudios de la vida real, y es la parte derecha de la diapositiva, incluyen personas de distintos grupos etarios, personas en quienes el diagnóstico quizás no tiene la misma certeza, que tienen otras comorbilidades, otras condiciones, que quizás no tengan la misma adherencia a los medicamentos, que pertenecen a distintos grupos étnicos o distintos grupos minoritarios, distintos grados de discapacidad. Y eso le da a la investigación de la vida real una mayor validez externa, que se refiere a que los resultados de los estudios de datos de vida real o de mundo real sean más aplicables a esas comunidades en las que estamos trabajando, se parezcan más a lo que vamos a estar viendo en el día a día. Eso es lo que se refiere con validez externa. La siguiente. Otro cuestionario, a ver si con esta mejoramos el número de participantes. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes es un punto fuerte de la evidencia del mundo real en comparación con los ensayos clínicos aleatorizados o aleatorios? A. Proporciona una validez interna más fuerte. B. Proporciona una representación más amplia de la población. C. Ofrece información prospectiva sobre cuestiones clínicas. O D. Permite intervenciones precisas y personalizadas. Respondan, por favor. Bueno, podemos decir que la mayoría de la gente, dos terceras partes, estaban poniendo atención cuando enfaticé la representación más amplia de la población que estamos utilizando o estamos analizando en los estudios de vida real. La respuesta A sería claramente errónea. Esa sí no la aceptaríamos porque la validez interna es precisamente uno de los defectos de la investigación de mundo real. Información prospectiva puede ser, y esa opción no la descartaríamos. Tendría que aceptarles a mis estudiantes que respondieron esa, pero la mayoría de la información que recogemos es de forma retrospectiva. En cuanto a que permite intervenciones precisas y personalizadas, aunque no lo he mencionado, una de las fortalezas de la evidencia del mundo real es que suele trabajar con grupos de población más grande, unas muestras mayores de muchos, a veces miles o decenas de miles de sujetos, lo que permite específicamente identificar regiones que tienen diferente comportamiento o grupos etarios o población, qué sé yo, de obesos, de mujeres embarazadas, que podrían específicamente ser distintas al resto de la población, algo que no se vería en un experimento clínico típicamente. Pero la respuesta más adecuada sería la validez externa y la representación de una población clínica más amplia. La siguiente. Bueno, en cuanto a las buenas prácticas, una de las preocupaciones que tenemos los que trabajamos en esta evidencia del mundo real es que podría estar sujeta a lo que se denomina el sesgo de publicación y el que uno hiciera varios análisis, numerosos estudios, utilizara distintas poblaciones, por ejemplo, y solo reportara aquellas que tengan un resultado favorable a la hipótesis que uno esté defendiendo. Eso sería muy preocupante en los estudios que están evaluando eficacia terapéutica, por ejemplo, de un medicamento, y por eso
lo que se está planteando en estas buenas prácticas es o son 7 principios. Uno, que se trabaje con una hipótesis de investigación previa y que sea establecida antes de empezar la recolección de la información, que se especifique claramente la metodología que se va a seguir, cuáles son las variables que se van a medir y que los resultados, independientemente de si el resultado es favorable o no para nuestra hipótesis, termine siendo publicado o por lo menos esté disponible para las personas que quieran analizar esa base de datos o esa información recogida. La siguiente, quiero señalar dos de los 7 aspectos que me parecen importantes, los otros los podrán revisar ustedes más adelante, pero el primero es que se tenga una hipótesis planteada a priori, particularmente, y eso es lo que se refiere la sigla HETE, en los trabajos que estemos buscando eficacia de medicamentos. En aquellos trabajos exploratorios en que estemos tratando de ver, qué sé yo, patrones de comportamiento en distintas poblaciones, puede que no sea tan importante, pero en aquellos en donde pueda haber un conflicto de interés subyacente, es muy claro que debemos tener transparencia en los procesos y que todo debe quedar claro desde el comienzo. Pasemos a la siguiente, porque quiero resaltar la séptima de las recomendaciones de buenas prácticas, que también me encanta porque es la que busca la participación no solamente del médico experto en infectología, del personal de enfermería que hace parte del comité de infecciones del hospital, los químicos, terapéuticos, tantas personas de los gremios de profesionales y de trabajadores de la salud, sino que también busque la participación de la comunidad en general, de las asociaciones de pacientes, por ejemplo, de los pagadores y de los prestadores que tienen una visión distinta desde la perspectiva administrativa, pero que sea un equipo de trabajo y no un único trabajador independiente y solitario, un científico allá aislado, el que esté haciendo todos los procesos y todos los análisis. La siguiente. Quiero resaltar aquí desde lo pequeño hacia lo grande algunos ejemplos de datos de la vida real que han llevado a toma de decisiones. Al lado izquierdo ven ustedes una pequeña carta al editor que publicamos con un alumno mío en el que escribíamos el caso de un paciente con diabetes que había hecho una insuficiencia renal crónica terminal y estaba en tratamiento con diálisis y luego presentó un cuadro de intoxicación tras consumir una fruta que es bastante común ya en nuestro continente, que tiene distintos nombres, es ese star fruit, lo llaman en inglés, fruta estrella, Averroa carambola es su nombre científico, y contiene una toxina sumamente seria y poderosa que en pacientes con daño renal puede tener consecuencias muy graves. Eso lo publicamos en el 2008. 10 años más tarde, con otros estudiantes, nos pusimos a ver que en la literatura habían aparecido muchos reportes similares y que no había llevado a nada más, simplemente se publicaban casos parecidos al nuestro. Hicimos una revisión sistemática que ha llevado a la recomendación, por lo menos en las unidades de diálisis de nuestro país, y creo que en otros se ha seguido el ejemplo, de advertirles a los pacientes con enfermedad renal que esta fruta no se debe consumir. La siguiente. Un ejemplo de colaboración es cuando logramos obtener los datos administrativos, en este caso de una administradora, una aseguradora en salud, que nos permitió el acceso cumpliendo con unas normas de confidencialidad, que es algo que es siempre muy importante enfatizar. Los datos clínicos tienen que manejarse de una manera que ya tiene unas normas muy estrictas para anonimizar y hacer que no se pueda identificar el paciente específico, pero tuvimos el análisis de un número importante de más de 400 pacientes con artritis reumatoide. Un resultado interesante aparece reportado en la tabla 4, dámele un clic por favor, en donde resaltamos que de los costos totales de la atención de los pacientes con artritis reumatoide, tan solo el 1.3% correspondía al costo de las consultas médicas. Esto fue importante porque mostraba que crear barreras de acceso para que los pacientes con artritis llegaran a los médicos especialistas, limitar el número de consultas, realmente no estaba atacando el problema de los costos por donde era, ya que el costo principal estaba dado por los medicamentos que, como ven ustedes, encabezan la lista con 88% del costo total. Siguiente. Ahora veamos ejemplos de fuentes de datos del mundo real.
y cómo podremos tener acceso a ella y cómo podrían ayudarnos en el proceso de toma de decisiones clínicas. La siguiente. Vamos a hablar entonces de tipos de datos y tipos de fuentes que nos pueden suministrar los datos del mundo real, cómo pueden usarse y qué conclusiones podemos sacar de allá. Mi mensaje central es que estos datos en buena parte ya están siendo recogidos, pero no les estamos dando el uso que se debería. Esa utilidad puede ser a un nivel de un hospital simplemente, podemos ver cuál es el patrón de infecciones de nuestro hospital, patrón de resistencia, qué gérmenes están causando las enfermedades asociadas a infección de los catéteres, por ejemplo, o cuáles están produciendo las neumonías adquiridas en comunidad. Y eso a nivel regional, si nos unimos entre distintos hospitales, puede tener un valor aún más importante. O si tenemos acceso a bases de datos nacionales, y mostraré un par de ejemplos, pues podemos tener ya datos de nivel país. Siguiente. Las fuentes de información son varias. Empecemos de izquierda a derecha con las historias clínicas, que es la típica fuente de datos de las series de casos y de las revisiones de historias de los hospitales. Los registros médicos electrónicos están facilitando ese proceso y ahora con la entrada de la inteligencia artificial eso va a ser aún más evidente, que tendremos maneras más precisas de que unas máquinas hagan ese proceso dispendioso de escogernos los pacientes y de buscar cuáles tienen la información que estamos buscando. Seguimos con los datos generados por el paciente, algo que a mi juicio y a mi parecer en América Latina no hemos utilizado suficiente, pero estos celulares que todos cargamos o los relojes que ya siguen muchos de los parámetros pueden ser útiles para generar información. Un ejemplo de algo que hemos utilizado nosotros es que los equipos de CPAP, esos equipos de presión positiva que se utilizan para el tratamiento de pacientes con apnea de sueño, llevan un registro de la adherencia, del número de horas que lo utiliza cada paciente. Inclusive los más modernos lo transmiten directamente a una central y podemos estar haciendo un análisis de vida real de qué tanto están siendo adherentes los pacientes a estas tecnologías. Para datos de costos también es interesante. Yo sé que muchos de, si ustedes se parecen a mis alumnos, el tema costos puede que no les parezca muy importante, pero se está volviendo prioritario dada la escasez de recursos y el crecimiento de los costos por muchas razones. El envejecimiento de la población, las nuevas tecnologías y la mayor demanda de un pueblo que conoce sus derechos están llevando a que estos costos o costes en español de España sean importantes, y los hospitales nuestros y las aseguradoras nuestras, sobre todo en el entorno competitivo del mundo privado, pero también en el público, están generando información que puede ser muy útil para eso. Finalmente, tenemos los registros que se utilizan en salud pública de las enfermedades de notificación obligatoria. Mencionaré, por ejemplo, los accidentes de tránsito en Colombia o la fiebre amarilla, por citar ejemplos de dos entornos bien diferentes. Siguiente. Esto es un caso que tenemos nosotros en Colombia y que es la envidia de otros países de América Latina. Se llama SISMED y es el Sistema de Información de Precios y de Ventas, de volúmenes de ventas de medicamentos. Para algunos trabajos nuestros, a la izquierda vemos el caso de la enoxaparina y a la derecha el de la atorvastatina. Es posible determinar cuántas unidades se están vendiendo en Colombia, cuántos pacientes están recibiendo cada uno de los medicamentos que se encuentran, por lo menos no los de ventas en farmacias, aunque eso también se podría lograr, sino los de ventas a niveles hospitalarios y a niveles de las aseguradoras de grandes de nuestro país. Y eso nos permite muchos análisis para corroborar la población que tiene determinada condición, por ejemplo, para determinar también las distribuciones del mercado, cómo están operando el mundo de los genéricos versus los de marca, o el mundo de los bioterapéuticos originales o los bioequivalentes. La siguiente. A nivel hospitalario, entonces, podemos hacer una descripción general y tal vez ese es el uso que ya se está dando con los comités de infecciones, de determinar el patrón de las enfermedades infecciosas en nuestro medio, el patrón de resistencias y el tipo de gérmenes que están viéndose involucrados con cada uno de los distintos tipos de infecciones hospitalarias o adquiridas en la comunidad. Si varios hospitales se reúnen, podemos encontrar patrones regionales o incluso nacionales, o si
desarrollamos buenos mecanismos de registro, como ya se está haciendo para muchas condiciones en salud en Colombia y en otros países de la región, podemos llegar a tomar decisiones a un nivel mucho más grande, a un nivel nacional, por ejemplo. Siguiente. Los hospitales nuestros, hay un célebre médico nuestro recientemente fallecido ya nonagenario que decía que los hospitales de Colombia se dividen en dos, los que tienen buena información de costos y los que han quebrado. Así que los mecanismos por los cuales los sistemas de información de nuestros hospitales son increíblemente poderosos y tienen más información de la que nosotros sabemos. Repito, tienen problemas de confidencialidad, tienen el problema también de que no siempre los hospitales son felices compartiendo cuánto están cobrándoles a sus respectivos usuarios. Pero aquí tenemos un ejemplo de un estudio que hicimos de reemplazos articulares de cadera en nuestro hospital universitario y en cosa de segundos, o como digo yo, tomó meses conseguir el permiso, pero una vez que se tuvo el acceso a la base de datos, en segundos pudimos ver cuántos de nuestros pacientes con reemplazos articulares de cadera tuvieron complicaciones infecciosas, de qué tipo, cuánta duración, con qué consecuencias, cuántos fallecieron, cuántos hubo que reemplazarle su prótesis, por ejemplo, que son datos ya muy útiles para el nivel administrativo de nuestro hospital y también para comparar nuestro comportamiento con el de otros países. Siguiente. Aquí tengo otros dos ejemplos de datos del mundo real. El primero, el de la izquierda, es un estudio que hicimos tomando una muestra aleatoria de los electrocardiogramas de pacientes que han consultado, ya fuera al servicio de urgencias o a la consulta externa o a la hospitalización de nuestro hospital universitario, y pudimos mirar la frecuencia de fibrilación auricular, que recordarán ustedes es la más común de las arritmias cardíacas, particularmente asociada con la edad, y encontramos algo que a mí me parece interesante, y es que la epidemiología de la fibrilación auricular en nuestro hospital, y podríamos extrapolarlo a Colombia, sería similar a la que se ha encontrado en los estudios internacionales, como el más famoso estudio, el de Framingham. Y encontrar que una condición se comporta en nuestro medio de una manera similar a cómo se comporta en el mundo desarrollado puede ser importante por dos razones. Una, para ver que sí nos comportamos como el resto del mundo, o no lo hacemos, también puede ser, pero también para validar la calidad de nuestros datos. La gente no confía en nuestras historias, pues mire que terminan mostrando lo mismo que los grandes estudios internacionales. A la derecha tenemos otro ejemplo de un estudio que se hizo en población de tercera edad y se ha realizado en muchos países de América Latina. Aquí tomamos simplemente los datos correspondientes a Bogotá y pudimos analizar un aspecto específico de ese estudio, y es cuántos medicamentos y qué medicamentos están tomando nuestros adultos mayores en un estudio puerta a puerta, un estudio de lo que se llama un muestreo probabilístico de la población de la ciudad de Bogotá. Siguiente. Aquí otro ejemplo más de un estudio hecho con información local de nuestro hospital universitario, analizando los costos y que ha servido para incentivar el diagnóstico, el tamizaje, la búsqueda de esta condición que es la fibrilación auricular, al ver que los costos implicados en el tratamiento de su complicación más seria, que es la trombosis cerebral, son más elevados de lo que estábamos previendo, y por ende se justifica aún más desde la perspectiva de costos y ni qué decir de la discapacidad que puede producir en estos pacientes, tratar este problema con anticoagulación para prevenir esta seria complicación. La siguiente. Bueno, hora de volver a despertarlos con una nueva pregunta. ¿Cuáles de las siguientes son fuentes valiosas de evidencia del mundo real a nivel hospitalario? Pueden marcar una o varias. La opción A, testimonios personales; B, datos de estudios preclínicos; C, la opinión de los expertos o las declaraciones de consenso; o D, los datos de reclamaciones de las compañías de seguros. Contesten, por favor.
Bueno, hay buena acogida y los veo respondiendo con juicio. A ver, nos quedan unos pocos para llegar a... ya sobrepasamos el centenar de respuestas. Bueno, si ustedes se comportaran como mis estudiantes, dirían, usted está, profesor, haciendo preguntas de algo que usted no explicó. Los datos de estudios preclínicos, para comenzar por la letra B, se refieren a estudios antes de entrar a hacer los estudios en seres humanos, o sea, serán los estudios de laboratorio, estudios in vitro, estudios en ratones, por ejemplo, que obviamente no están entrando en nuestra definición de datos de la vida real, así que esa la sacarían mal y fue la pregunta que más estudiantes marcaron. La fuente más importante o una de las fuentes más importantes son los datos de las compañías de seguros. Las dos principales fuentes de información de datos de la vida real son los prestadores, o sea, los hospitales o las redes de hospitales, primero, y en segundo nivel, muchas veces agrupando varios hospitales, las empresas aseguradoras. Así que esos son los más utilizados. Las opiniones de expertos tienen poco valor en el estudio de la vida real, excepto para la discusión. Recuerden que los estudios de vida real son generadores de hipótesis y para explicar esas razones de diferencias que encontremos van a ser importantes los expertos, pero para buscar explicaciones a los datos que encontremos. Los testimonios personales también ayudarán a generar las preguntas específicas, pero no son la principal fuente de los análisis de datos de la vida real. La siguiente. Bueno, este es un ejemplo de uno de esos estudios en los que de manera quijotesca logramos reunir 8 hospitales colombianos para mirar la eficacia del tratamiento de la hepatitis C con los nuevos agentes antivirales de acción directa. Muchos de ustedes estarán enterados que la hepatitis C se convirtió en un tema de gran trascendencia, dado que aparecieron medicamentos que curan la condición y hubo varios experimentos clínicos publicados en las grandes revistas que mostraron una eficacia de alrededor del 95% en la curación de pacientes con hepatitis C. Lo importante de los estudios de vida real es corroborar si eso será verdad. Una cosa es que el estudio muestre ser exitoso allá en el Massachusetts General Hospital, otra en nuestros hospitales colombianos, aquí de 5 o 6 ciudades colombianas que aportaron su información y logramos mostrar que efectivamente la eficacia de los medicamentos es similar a la que aparece en los estudios de validez interna inquebrantable, como son esos experimentos clínicos aleatorios. La siguiente. Aquí tengo un ejemplo de algo que hemos venido haciendo nosotros con nuestros registros nacionales del sistema de información del ministerio, que es el de estimar la prevalencia de condiciones y de enfermedades, en este caso enfermedades reumatológicas. Ambos son trabajos de uno de mis pupilos del programa de doctorado en epidemiología, el doctor Fernández Ávila, que es reumatólogo y por ende su interés primordial ha sido en establecer no solo la prevalencia de las condiciones, sino la relación mujer-hombre, por ejemplo, en estas enfermedades inmunológicas, que es importante, la distribución geográfica por Colombia, las edades en las que se comprometen los pacientes, las comorbilidades de las que sufren, teniendo unos números enormes que nos permiten tener una aplicabilidad al contexto colombiano que no lograríamos extrapolando los datos de los estudios clínicos europeos o norteamericanos. La siguiente. Un par de ejemplos más de datos que me encantaría que hubieran sido tomados para decisiones a nivel nacional, pero no lo han hecho. A la izquierda, un trabajo relativamente pues sencillo, pero muy interesante, que es que analizamos los pacientes fallecidos en accidentes de motocicleta en Colombia. La peste, la plaga, la epidemia de motociclistas en las ciudades colombianas ha sido un fenómeno que ha ocupado los
pues, las noticias en los últimos 10 o 15 años y se ha asociado con un incremento en la accidentalidad. Lo que nosotros mostrábamos acá es que no solamente el número de fallecidos es elevado en los accidentes, no miramos ni siquiera los heridos, que habría sido otro componente, solamente los que se matan encima de la motocicleta, no los atropellados. Y el hecho más importante es que en su mayoría son hombres jóvenes de 20 a 24 años y por ende estimamos el valor social, llevando eso a términos monetarios, que eso representa. Obviamente hay que contrastarlo con el beneficio que ha representado la motocicleta para el transporte de las personas y para mejorar el acceso de los pobres a nuevos mercados, por ejemplo. Dejemos ese tema de lado. A la derecha vemos el desarrollo de una de las enfermedades históricas más importantes de toda América, porque las epidemias de fiebre amarilla tienen siglos azotando nuestros puertos primero y nuestras ciudades también. Y vemos a partir de análisis de los años 40 cómo han sido el número de casos de fiebre amarilla, y esto lo publicamos en una revista peruana, Acta Médica Peruana, mostrando que a pesar de que hay una vacuna de una alta efectividad, de que dura toda una vida y que previene una enfermedad que es por lo menos muy desagradable y que tiene una elevada mortalidad, pues ese esfuerzo todavía no está llegando a todas las regiones de nuestro país. La siguiente. Bueno, pasamos, ya vamos acercándonos al final, no se me desesperen, pero tenemos todavía una pregunta más. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor su capacidad actual para identificar evidencia del mundo real? Esta es pregunta de sondeo, mundo real relevante para la práctica de administración de antimicrobianos. Opción A, márquenla si no puedo identificar ninguna fuente relevante de evidencia. La B, podría identificar fuentes relevantes de evidencia con algo de ayuda. C, puedo identificar fuentes relevantes de evidencia del mundo real de antimicrobianos por mí mismo o mí misma, o de ninguna de las anteriores, la administración de antimicrobianos no es, yo no hago eso. A ver, cuéntenme, esta es una pregunta sondeo para ver entonces qué ven ustedes de perspectivas de aplicación, ahí sí, en el mundo real de los temas que estamos tratando en esta conferencia. Bueno, vamos bien, ya llevamos un número importante de votantes. Ya pasamos del centenar. Bueno, ahí tenemos que respondieron 109 personas, de las cuales el 68%, o sea, 74, marcaron la opción B. Puedo identificar fuentes relevantes de evidencia del mundo real con algo de ayuda. Pues excelente, porque si algo de ayuda seguramente tendrá a la mano. Es importante recabar que se debe montar un equipo de trabajo en donde haya personas que conozcan cómo se almacena la información, cómo se digita, cómo tener acceso a esas historias clínicas o a esas bases de datos. Tenemos que tener gente que conozca el entorno de las infecciones para saber qué es esa enfermedad, esa condición o de esa infección es relevante, y así también epidemiólogos o personas con un conocimiento estadísticos que nos permitan hacer ese análisis. Pero me llena de emoción que la gran mayoría haya marcado la opción B. Y obviamente tenemos un grupo importante, una cuarta parte de personas que ya se creen capaces de identificar fuentes relevantes de evidencia del mundo real por sí mismos. Muy bien, me parece. Bueno, pasemos a la siguiente. Otra pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor su confianza actual para interpretar la evidencia del mundo real relevante para su práctica de administración de antimicrobianos? Con la mano en el corazón, sean sinceros acá, que nadie los está viendo. La opción A, me estoy para nada seguro. B, un poco seguro. C, me siento seguro. Y D, sin administración de antimicrobianos no es lo mío. Estoy en esta conferencia por error. No, puede ser que también haya otras personas interesadas en el tema y no tengan que ver directamente con la administración de antimicrobianos.
Bueno, vamos llegando ya al centenar de respuestas. Ya es un número importante, ya tenemos casi 120 respuestas aquí y la más marcada es la de un poco seguro. Solamente un 4% dijeron que están para nada seguros, un 21% están seguros y la gran mayoría, sea 80 de los 120, contestaron 68%, están un poco seguros. Pues la idea está muy bien. Uno debe tener siempre algún grado de inseguridad, de incertidumbre, eso es sano, debe buscar cómo lo consolida, pero debe tenerse también la confianza necesaria para seguir adelante y empezar a producir investigación, información útil para la toma de decisiones a partir de su propio entorno y sus propios casos de la vida real. La siguiente. Bueno, en conclusión, entonces ya vamos cerrando el tema. Yo lo que he querido y he querido hacer en esta secuencia es mostrarles que nosotros tenemos montones de información que está recogida, a veces no es sino sentarse, analizarla, reunirla para darle valor, para convertir los datos en información útil y para aprender a tomar decisiones con nuestra propia información. Espero haberlos convencido de eso, espero haberlos motivado y espero que de aquí arranquemos una serie de documentos y de productos que lleven a desarrollar esa capacidad de uso de información de la vida real. Adelante, mi doctora María Virginia. Bueno, Diego, excelente, de verdad que sí. Yo creo que es un inicio muy importante para aquellos que no hemos utilizado realmente o creemos que no hemos utilizado, porque ya verán en el próximo seminario que sí, en alguna forma, en nuestra práctica diaria estamos expuestos a estos datos. Aquí hay una pregunta para ti que dice, ¿qué tanta confianza o validez le puede dar a datos sacados o recabados de alguna comunidad externa a la mía? Ejemplo, yo soy de México y los datos son publicados en Colombia. Sí. Bueno, me encanta la pregunta porque siempre hemos tomado los datos de la información de países desarrollados y nos tragamos entero la información de los estudios, grandes hospitales norteamericanos o los grandes hospitales europeos. Y la respuesta aquí sería, como a casi todas las preguntas en la vida, depende, ¿no? Porque precisamente una de las razones de interesarme yo en datos de la vida real de este espacio específico de las infecciones y la resistencia bacteriana es que si hay algo que cambia no solamente de país a país, sino que puede ser de ciudad a ciudad, de región a región y de hospital a hospital, es esta información. Así que la información proveniente de otros lugares siempre se debe analizar con cautela y se debe emplear solo en el estricto caso de que sea muy parecida en el mundo entero. No tengo información de México, pero la de Colombia, la de Nigeria, la de Perú. Suecia, la de la India es parecida. Bueno, entonces esperemos que en México también es una opción. O la otra es que no tengamos ninguna otra fuente de información, en cuyo caso pues no hay más que hacer, es mejor tener malos datos que no tener datos del todo, y pues entonces asumamos esa. Bueno, hay solamente un punto que dicen que íbamos a mandar el link. Entonces, yo creo que es importante decir que sí va a haber un link en las próximas semanas. Aquellos que se registraron va a tener un link que pueden acceder a la información. Aquí hay otra pregunta de Jorge Mario. Dice, ¿cree usted que el sesgo de mala clasificación que se puede presentar en la identificación de poblaciones con patologías específicas a partir de registros médicos electrónicos es un determinante fundamental en la validez de los estudios del mundo real? Pues tiene toda la razón. Parte de lo que nosotros hacemos siempre en nuestros estudios de la vida real es discutir con conocedores del tema, y conocedores del tema los que conocen cómo se digita la información por un lado, pero también los que conocen el entorno de las enfermedades a nivel global, si ese dato es utilizable o no.
El secreto de la información del mundo real es que va a haber muchos datos faltantes, va a haber datos imprecisos, datos en los que tendremos poca confianza. El secreto es aprender a utilizar aquellos datos en los que tenemos alguna confirmación de que han sido bien registrados. Nosotros tenemos, por ejemplo, muy poca certeza en que el peso corporal o el índice de masa corporal, la talla de los pacientes en las historias clínicas sea útil, pero en cambio podemos estar muy convencidos de que el sexo y la edad del paciente, por ejemplo, sean buenos datos. Cuando tenemos unos comités de infecciones que han sido auditados, porque estoy seguro que el hecho de tener las historias clínicas sometidas a procesos de auditoría y de revisión de la calidad redunda en que vaya mejorando la calidad de la información, entonces podemos darle un mayor nivel de credibilidad. Así que estos, parte de las desventajas que tienen es que el sesgo de información es un sesgo que siempre debemos tener presente y que debe ser entonces analizado por expertos y, como digo, expertos temáticos como expertos metodológicos que conozcan cómo se llenan los datos en su región, en su hospital, para ver si son datos creíbles o no. Una pregunta aquí terminando lo que acabas de decir, o sea, el diagnóstico que uno le dé al paciente debe estar estandarizado para ser útil, me imagino. O sea, todo el mundo debe llamar la patología lo mismo o la mortalidad por la que el paciente, pues, digamos, la tuvo por la misma cosa, o cómo sería eso para poder uno realmente estandarizar los datos y más entre países, que es una de las preguntas. Pues ese es uno de los grandes problemas, mi querida María Virginia, porque uno de los problemas es en nuestros estudios de las grandes bases de datos, es que cuando uno ve que el paciente tiene diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad, uno no puede tener certeza de qué criterios diagnósticos se utilizaron Exacto, para llegar al diagnóstico de la neumonía. Tienen la radiografía, cuántos de ellos es radiológicamente compatible, en cuánto se hizo la búsqueda del germen, en cuánto se logró un aislamiento. Es esa información a un nivel, digamos, de los registros nacionales va a ser más difícil. En los hospitales, y ahí es donde esa frontera entre lo retrospectivo y lo prospectivo se rompe un poco, cuando tenemos ya un grupo de profesionales entrenados en unos criterios diagnósticos, podemos estar más convencidos de que en este hospital o en este grupo de hospitales que siguen una guía de práctica clínica similar, el diagnóstico va a estar basado en los criterios en los que le demos un cierto nivel de confianza. cierto. Cris, ¿quieres adicionar algo? Sí, yo quería calentar un poquito el escenario. Doctor Roseli, de antemano, muchísimas gracias por la excelente presentación, muy ilustrativa y abre muchas puertas a la búsqueda de la evidencia bajo una dinámica distinta a la que muy probablemente algunas personas lo han visto desde siempre, una forma que todos aprendimos, digamos, en la universidad muy convencional. Y yo voy de la mano de lo que la doctora Villegas menciona. Claro, uno necesita tener gente entrenada para evitar esos sesgos de información, pero yo lo quiero comprometer, doctor Roseli. En aras de eso, en un hospital, ¿cuántos epidemiólogos por capacidad instalada sugiere usted para poder tener este ejército? ¿Cuántos por número de cama creería usted en los hospitales, pues que es el escenario donde muchos de nosotros nos movemos? Debería ser ese estándar por capacidad instalada. Bueno, aquí veo que alguien está preguntando por los conflictos de interés y ahí tendría que decir que yo como profesor de un equipo formador de magíster y de doctorado en epidemiología, diría que usted debe tener un epidemiólogo por paciente. Bueno, Pero, pero obviamente eso no hay un número que yo podría decir con precisión, porque eso depende del desarrollo de la capacidad de información que tenga el hospital, de las prioridades a las que vaya, de los servicios que esté ofreciendo, pero definitivamente un hospital de mediano tamaño para arriba debería tener específicamente con interés en enfermedades infecciosas una persona entrenada en epidemiología. Aquí nuestro entorno universitario es bien diferente porque en el mundo académico hay casi, me atrevo a decir, que un epidemiólogo por cada uno de los servicios del hospital, es decir, un epidemiólogo para los oftalmólogos, uno para los ortopedistas, uno para los otorrinos. En el comité de infecciones, pues tenemos dos doctoras entrenadas a nivel de doctorado, pero obviamente este ya es pedir demasiado.
para un nivel de un hospital de atención de una población de 100.000 habitantes que tenga un hospital de 40 camas o 30 camas, pues pero por lo menos un epidemiólogo sí debería tenerlo. Lo mismo no solamente en el entorno hospitalario, sino también en el del aseguramiento y en el sector público. La epidemiología y de pronto ahorita el empujón que recibimos con la pandemia de interés en temas epidemiológicos ayuda a posicionar la especialidad, pero se está viendo que es fundamental para entender el comportamiento de las poblaciones y un Estado que de veras pretenda entender sus determinantes sociales y estas cómo inciden en el perfil de las patologías de su población, tiene que tener también epidemiólogos entrenados en el análisis de las cifras a niveles regionales, en las ciudades de mediano tamaño para arriba y obviamente a un nivel nacional. Mi pregunta para los dos sería, si estos epidemiólogos no los tenemos, para pasar a la siguiente pregunta, ¿los auditores no podrían jugar ese papel al menos para que la calidad de los datos sea suficientemente buena? O sea, que las historias clínicas, los diagnósticos sean correctos, que el uso de los antibióticos esté bien clasificado, etcétera, etcétera, o su papel es solamente, básicamente, de formulación. Pues excelente, María Virginia. Yo trabajé muchos años en programas de formación de auditoría, de auditores, que no es una auditoría de cuentas, una auditoría de los costos, una auditoría que esté pendiente tan solo de el gasto de los aseguradores o de los pagadores, sino que sea una auditoría de la calidad en la atención. Entonces, el papel de los auditores, si mejoran el hecho de que se ciñan más haya más adherencia a las guías de práctica clínica, a que consignen mejor la información de sus historias clínicas, va a ser, si no sean ellos los responsables de hacer los análisis epidemiológicos, por lo menos de sentar las bases para que otros lleguen a ejercerlos. Y Perfecto. además, estimular a los clínicos para que con conocimientos digamos leves, porque para hacer el análisis estadístico necesario para una serie de casos no se necesita tener pues el doctorado en bioestadística ni saber todas las pruebas, sino el saber recoger la información de calidad y sobre todo el papel que yo creo que es importante es el de formular las preguntas apropiadas, el de detectar esos patrones, el de preguntarse qué estará pasando acá, que esto no se parece a lo que dicen los libros. El ser inquietos lleva a que, y la invitación es que la gente que trabaja en el terreno, muchas veces está desprovista de esa capacidad digamos, académica para los análisis de los datos, pero de otro lado, las universidades y los estudiantes de maestría, por ejemplo, y de posgrados, están ávidos de tener esa información que ustedes tienen. Entonces, buscar vínculos con las universidades me parecería que es otra de las opciones de un gana-gana, en donde nosotros nos alejamos de nuestro, llaman a veces castillo de marfil, allá alejados de la realidad, para untarnos las manos en el quehacer del día a día de los que están tratando pacientes. De acuerdo, aquí hay una pregunta que dice, los resultados de los exámenes de laboratorio y datos del paciente constituyen una fuente de datos de vida real, ¿verdad? Claro, evidentemente. Yo creo que es una fuente de datos que es así. Aquí yo estoy en el segundo piso del Hospital Universitario San Ignacio de la ciudad de Bogotá, un hospital grande y el laboratorio queda aquí al lado. Y tienen un laboratorio automatizado en donde no hay necesidad de que nadie recoja la información, esa casi que se recoge sola. Y Claro, creo que es lo que se utiliza ahí es menos de lo que se debería y deberíamos propender porque esa información que ya se está recogiendo para no más para pasar sus informes de qué están haciendo en el día a día, esa información sería muy útil para tomar decisiones clínicas importantes. excelente. Doctor, aquí dice que en el Perú el primer nivel de atención de salud está olvidado, bueno, como muchos países de Latinoamérica, por lo que la información es escasa o nula para cuando los pacientes llegan a los hospitales. ¿Cuál es el origen válido de la información del mundo real allí? Oh, este la escribe Juan Carlos, ve, hombre, Juan Carlos, usted está Sí. metiendo un dedo en la llaga, porque mucho de lo que nosotros aprendemos en análisis de información del mundo real es que mientras más descendamos en el nivel de atención,
más vacíos de la información, va a haber más sesgos en los datos, más datos faltantes, y por eso, lamentablemente, la información de vida real más creíble es la de los hospitales de alta complejidad, los que tienen las unidades de cuidado intensivo, las intervenciones de alto costo, los grupos de trasplante generan mucho más información que los que están en la atención primaria del hipertenso allá en las comunidades de la sierra o de la costa del Perú o de cualquier otra región de América Latina. Así que cuando uno encuentra estudios de primer nivel de atención, suelen ser por una persona o un grupo de personas que se sentaron a trabajarle a la calidad de los datos, a recogerlas, que de todas maneras mucha información es útil de lo que están recogiendo y Claro, que así no tenga pues la calidad y la precisión de lo que están recolectando los laboratorios de alta complejidad, seguramente son útiles para tomar decisiones también, así que no desfallezca, pero el reto es mucho más grande en el primer nivel de atención, sin lugar a dudas. de acuerdo. Cris, Sí, yo tengo una pregunta para el doctor Rosselli. Doctor, datos del mundo real versus consensos de expertos usando evidencia científica disponible. ¿Qué opina usted? Pros, contra, porque alguien que nos esté escuchando podría decir, bueno, pero un consenso de expertos con una buena metodología o Sí. usando evidencia científica podría resolver el asunto. ¿Usted qué cree? Bueno, ahí también nuevamente la respuesta correcta es depende de qué estemos, de qué preguntas sean las que nosotros queramos responder. Pero en el campo específico del perfil de infecciones y de resistencia bacteriana, las revisiones sistemáticas de la literatura, que por lo general se van a circunscribir en los consensos de buena calidad al experimento clínico aleatorio, a los metaanálisis de alto nivel, va a tener menos aplicación que un estudio de series de casos de un hospital local que nos contó cómo es la resistencia a la tuberculosis en el entorno propio nuestro. Así tengan sesgos y todo. O sea que hay que verlo con mucho cuidado. Y eso es cierto que en la búsqueda de consensos muchas veces uno enfrenta ese dilema que tiene estudios de altísima validez interna publicados en las revistas más prestigiosas de experimentos clínicos, pero todos ellos con un muestreo distinto a nuestras poblaciones y unos estudios de vida real, muchas veces ni siquiera publicados, sino en informes del Ministerio de Salud o de las secretarías departamentales, en nuestro caso, de las provincias o estados que tengan ustedes en sus países, a uno de cuál de esos le cree más. Entonces, lo que yo normalmente digo es, si los dos se parecen, genial. Si los estudios nuestros de vida real coinciden con los experimentos clínicos, wow, ese es el mejor de dos mundos. Pero eso no siempre pasa. Entonces, uno tendría que trabajar con dos escenarios. Uno, creámosle a los estudios escandinavos de la resistencia a los antibióticos allá en hospitales de Oslo, Helsinki, Copenhague, un escenario y trabajemos con ese, y otro trabajemos con los datos que nosotros tenemos. Ahí es donde los consensos de expertos pueden ayudar muchísimo a darle credibilidad a unos datos más que a otros. Nosotros tuvimos un ejemplo de un estudio así en donde estábamos mostrando la mortalidad atribuible a la epilepsia. No tiene nada que ver con enfermedades infecciosas, pero yo como neurólogo estábamos estimando mortalidades atribuibles a la epilepsia. Había un estudio holandés muy grande, un estudio británico y un estudio ecuatoriano. El estudio ecuatoriano era el que mostraba la más alta mortalidad de los pacientes, pero era con una cohorte de, no recuerdo, pero 120, 140 pacientes comparado con el holandés que tenía 6.800 y el británico que tenía 11.000. Entonces, trabajamos ante los dos escenarios y nuestro informe final le terminó dando más credibilidad a los estudios grandes holandés y británico, pero mostrando que la realidad en nuestro entorno de pronto no era tan buena como lo estábamos asumiendo nosotros, dado que había razones para sospechar que nuestros muertos eran muchos más. O sea que en resumen, uno tiene que jugar con las opiniones de los expertos, los que conozcan el entorno, y lo más apropiado, quizás, si los datos son muy divergentes, es trabajar con los dos escenarios. perfecto. Aquí nuevamente volvemos sobre una pregunta que creo que no quedó muy clara y sería, ¿cómo poder evitar los conflictos de interés en los datos publicados? Pero mi sentimiento es que si uno coge los datos de un hospital va a ser más difícil tener un conflicto de interés a menos de que todos los médicos se han puesto de acuerdo en reportar algo
que solamente ellos creen. ¿O Sí. usted qué opina? No, pero María Virginia, hubo un caso célebre de un medicamento de un laboratorio británico, no digamos nombres, pero que en donde patrocinaron 9 estudios de vida real o algo así, creo que era el número en distintos hospitales, y finalmente solo publicaron aquel en que le iba mejor a su producto. Ya, Y eso entonces sí es eso, verdad, sí, entonces esa posibilidad existe y siempre hay que piensa mal y, y acertarás, dicen por ahí. de Entonces, acuerdo. lo que se está buscando es que todo estudio termine estando disponible y hoy en día a través de estas bases, de estas fuentes de información que publican inclusive estudios que no han sido revisados por pares, pero que estén disponibles y por eso se deben registrar los estudios y uno debe en las bases de datos que propone ISPOR, dice, venga, vamos a hacer, nosotros aquí en este hospital de 80 camas, estamos mirando qué tan eficaz es el tratamiento de la vancomicina para tratar del estafilococo aureus meticilino resistente y finalmente, así nuestro trabajo no se ha publicado nunca, alguien que esté haciendo una revisión de la literatura sobre la vancomicina puede decir, oiga, ¿qué demostró? Y yo le puedo mostrar, estos son los datos, nunca los publicamos, pero ahí están. Y con eso Perfecto. se tenga una manera de estar filtrando por esos conflictos de interés que siempre podrán estar presentes y que uno como investigador puede que no le interese que una hipótesis sea favorable o no, pero en cambio a las revistas sí, a las revistas les gusta Claro, mostrar los datos positivos y si uno hizo un estudio que no mostró que nada diferente a lo que se sabía, entonces probablemente no lo publiquen y de eso es un acuerdo. sesgo que favorece los conflictos de interés de los que podrían estar interesados en un determinado producto. Perfecto. Esta pregunta me la salto porque creo que viene mucho al caso que dice que por favor quisieran que explicara la definición de validez externa e interna, pues es difícil, a veces le confunde esa definición. Sí. Pero bueno, refirámonos, cuando uno habla de validez interna, se refiere a la calidad con la que esa hipótesis se demostró, se investigó en ese grupo en particular. Entonces se seleccionó una muestra con ciertos criterios, se midieron las variables de tal manera y se encontraron estas diferencias. Unos en un buen estudio debería mostrar que esa diferencia en esa población sí existe. Esa es la validez interna. Lograron mostrar que en esa población sí hay una diferencia entre el tratamiento A y el tratamiento B. La validez externa es, bueno, pero entonces mire, usted mira los pacientes que participaron ahí y ahí, digamos, eran pacientes, es muy común que los pacientes fueran más jóvenes, que la enfermedad se detectó más temprano, que los pacientes tenían menos complicaciones que los que estoy viendo yo en el mundo real. Entonces, la validez externa, la capacidad de extrapolar esos resultados del estudio a la población con la que yo trabajo, se va a ver limitada porque pues, las muestras eran simplemente distintas. La Perfecto, validez externa, en cambio, se refiere a que yo analizo una población local nuestra y lo hago con buena calidad, esa es más extrapolable y más aplicable en mi contexto y seguramente los contextos de otros investigadores de la región. claro. Bueno, excelente. Aquí dicen además que lo felicitan por la excelente conferencia. Estamos totalmente de acuerdo. Carolina dice, hasta 30 cepas para una revisión de resistencia a antimicrobianos sería de utilidad en un centro de salud específico. La pregunta es si 30 cepas podrían ser suficientes. Ahí tiene Cris también y Germán, por Bueno, supuesto, a ver, la manita dejémoslos a ellos, que levantada. entre otras me llena de orgullo ver que hemos estado trabajando en esto de evidencia del mundo real y ustedes acaban de publicar un trabajo que muestra que esto sí es factible, así que me sentí muy orgulloso de ver que acaban ustedes de sacar y no sé si quieran mencionar algo a ese respecto. ¿Sobre qué? El estudio de biomédica, el que Sí, mandamos exacto, sí, sobre los 30 y 29 hospitales y al final sí, podemos hacer un resumen de eso. sí, listo. Germán, Muchas gracias. Yo quería contestar la pregunta sobre las 30 cepas. Las 30 cepas, 30 es el número mágico en microbiología que, por ejemplo, manuales del CLSI como el M52 recomiendan para hacer análisis de validación de métodos de susceptibilidad comparados con el método de referencia. 30 cepas funciona, pero depende mucho de qué estás buscando y cuál es el comparador. Tratar siempre de tener, por ejemplo, cuando uno está haciendo comparación de métodos, diferentes perfiles de susceptibilidad, ojalá que no sean aislamientos repetidos, porque son muy clonales, tú sabes, dependiendo del tipo de microorganismo.
pero 30 puede ser un buen número. Ahora, hay que mirar muy bien la conservación e idealmente, entre más cepas uno pueda incluir, ideal. Lo otro que no se le puede olvidar a las personas son los controles. Hay que tener los controles, si no inmediatamente el trabajo cuando estés comparando metodologías o buscando algo pierde validez si no hay controles positivos y negativos. Muy bien, Sí. súper. Cris, ¿querías adicionar algo? Y no, que yo iba a decir algo similar a lo de Germancito, que el número 30 es, doctor Rosselli, para nosotros como la P menor a 0.05. Es, digamos, un número medio mágico allí, pero Germán tiene razón en que entre, digamos, más pueda tener un tamaño muestral, sobre todo para un perfil epidemiológico, mucho mejor, porque cuando el número se hace tan pequeño y empiezas a hacer análisis y entonces te toca discriminar por género y especie y después perfil de resistencia, va a llegar un momento donde realmente te vas a quedar con muy pocos datos. Y cuando te quedas con muy pocos datos, esto podría afectarte para la toma de una decisión terapéutica, porque podrías generalizar amplificando o sobreestimando, por ejemplo, un fenómeno de resistencia que pues eso va a tener problemas a la hora de la formulación. Yo me quisiera adelantar para hacerle una preguntita al doctor Rosselli para que nos contara su opinión, y es de un problema que tenemos los que trabajamos en la lucha contra la resistencia antimicrobiana. Doctor, cuando un medicamento sale al mercado, pues todos conocemos los famosos experimentos clínicos controlados, ensayos clínicos controlados, estudios de fase 3 que le dan la vida al antibiótico, pero lastimosamente muchas de las indicaciones con las que salen son cortas, se quedan cortas. Empezamos a utilizarlos en otras indicaciones para otro tipo de infecciones. Por ejemplo, el estudio se validó para infecciones de piel y tejidos blandos, pero tú terminas dándolo en pulmón o dándolo en sangre o dándolo en sistema nervioso central. Y lastimosamente no vamos a tener ensayos clínicos controlados de absolutamente todas las indicaciones. A mí personalmente me parece es el escenario ideal Exacto. para el mundo, el real world data. ¿Usted qué opina, doctor? ¿Usted cree que con esa información sí podemos nosotros hacer, tomar decisiones terapéuticas, aunque no tengamos ese famoso randomized clinical Sí. trial que todo el mundo quisiera tener para la indicación? ¿Qué piensa, doctor? Tiene usted toda la razón. Eso es el escenario perfecto para fortalecer la investigación del mundo real. Tengamos presente que además los laboratorios farmacéuticos, como tienen una franja de tiempo en la cual tienen su patente y les interesa su producto, después puede que se desinteresen por él y ya no quieren hacer más investigación al respecto. Cuando yo menciono el caso de la vancomicina, uno de mis estudiantes de maestría está precisamente analizando la respuesta a la vancomicina. Es un antibiótico que ya tiene todos los años del mundo, que ya tiene una cantidad de fabricantes diferentes, que nadie le va a patrocinar el estudio si no es una entidad académica con un interés, una pregunta pues de un interés que ya es poco comercial. Y ahí es donde el estudio de él, clásico ejemplo de estudio de la vida real, tomando los datos de una de las grandes aseguradoras aquí en la ciudad de Cali, permite mirar los patrones de las fracasos terapéuticos a la vancomicina, por ejemplo, que no podrían someterse a ningún experimento clínico porque ya nadie lo haría De acuerdo, con ese producto. Así que ese es el escenario perfecto y es donde la vida real tiene muchas lecciones que dejarnos. de acuerdo. Aquí hay una pregunta que dice el código CIE10, que ese no sé cuál es, pero ustedes seguramente sí. Sí, ¿Qué sensibilidad tendría en Colombia, según su opinión como experto, para identificar pacientes excelente. específicos? Bueno, el código CIE-10 es la base aquí de mi investigación del día a día. Es la clasificación internacional de enfermedades, que es la que se Ajá, utiliza para llevar los registros individuales de prestación, que en Colombia llamamos los RIPS. Y son utilizados no solamente, y espero que esta pregunta sea útil no solamente para los colombianos, sino en otras regiones. Algunas de las quejas que tiene es que hay muchas enfermedades que no tienen código CIE-10 específico. Pasa con el entorno de las enfermedades raras, por ejemplo, o con infecciones específicas individuales tampoco van a ser de mucha utilidad. Además de que lo
también lo mencioné, cuando se trabaja con código CIE-10 en la atención primaria, es mucho menos probable que un médico de atención primaria o la persona, la enfermera, quien digita los datos, navegue que es un entorno, son unas ramas muy grandes las del CIE-10, mientras que un médico especialista en determinada condición ya se sabe de memoria cuál es el código CIE-10 de la esclerosis múltiple y entonces esos diagnósticos van a ser más acertados. Así que tiene debilidades. Además está sujeto a muchos errores. Le puedo contar varias anécdotas. Aquí, por ejemplo, las aseguradoras aceptaban el uso de medicamentos antipsicóticos solamente en pacientes que tuvieran el código CIE-10 para esquizofrenia, pero a veces se requería un antipsicótico en un paciente con una exaltación maníaca de una enfermedad bipolar y entonces marcan a esquizofrenia en el paciente solo para que le autoricen Claro, el medicamento y obviamente la investigación se va abajo. Y así pasa con muchas otras condiciones en donde los médicos ponen un código más alarmante, le ponen cáncer de mama a cualquier masa en seno simplemente para que le autoricen las mamografías y la remisión y la biopsia más rápidamente. Así que hay que verlo con mucha cautela y hay que analizar caso por caso. bueno, muy bien. Aquí hay otra pregunta que dice, pues, además de la excelente disertación, ¿qué software recomendaría para utilizar como herramientas que faciliten recoger información para evidencia del mundo real? Ah, bueno, perfecto. Y ahí le contaría yo que hay ahí brechas generacionales. Yo soy hincha del Excel. Así que Ah, creo en el potencial que tiene y las herramientas que tiene el Excel para análisis estadísticos básicos es impresionante, pero obviamente mis estudiantes de una generación o dos más abajo, ya ver este viejito sigue con su Excel. Los de una generación posterior a la mía prefieren otros software más sofisticados como Stata, por ejemplo, o SPSS, pero los nuevos ahorita están todos detrás del R, ¿no? Que es una herramienta gratuita y que tiene una cantidad de desarrollos que también que yo no sé usar, pero muy que bien, si usted quiere entrenarse en eso, pues entonces es de gran potencial. Lo más importante tal vez es que haya intercambiabilidad y que uno pueda convertir su Excel en un SPSS, en un Stata o en un R para hacer los análisis respectivos. Así que me parece menos grave la herramienta de recolección siempre y cuando esté bien elaborada la base de datos y permita la intercambiabilidad con otros manejadores estadísticos. totalmente. Cris, Y yo también soy fan del Excel, sobre todo porque me parece que comparado con otros paquetes estadísticos y sobre todo para alguien que no está muy familiarizado con el tema, los otros pueden ser una pesadilla. A mí me encanta Stata, pero para alguien que no esté familiarizado con Stata puede llegar a ser una pesadilla, además porque hay que aprenderse los comandos, Excel facilita muchísimo más. Pero iba a mencionar algo que fue lo que el doctor Rosselli dijo ahora último. Lo importante es tener una buena base de datos. Si tú tienes basura, basura que entra, basura que sale, como dicen los gringos, garbage in, garbage out. Entonces, si tú no tienes una buena base de datos, con unos buenos diccionarios y no has estandarizado bien, podrás trabajar en el último software espectacular, pero los datos que vas a tener y los resultados no van a ser buenos resultados. Entonces, sí hay que propender por de verdad generar una muy buena base de datos y sobre todo una base de datos con información que realmente sea útil. A veces tomamos muchísima información inútil que al final no terminamos usando para nada. Entonces sí hay que sentarse a meditar sobre cuál es esa información que puede a mí ayudarme y como el doctor Rosselli lo mencionaba, pensar en esas preguntas de investigación, que es lo que finalmente te va a ayudar a darle el mejor uso a todos esos datos. muy bien, súper. Aquí hay otra última, casi última pregunta, aunque hay una que quiero entender muy bien lo del peso, pero dice, ¿cómo manejar la parte ética cuando se consultan bases de una historia clínica que tiene datos de identificación, información confidencial sobre diagnósticos y el paciente nunca dio su consentimiento para que fuera usada en investigación? Sí. Pues esa pregunta da para todo un simposio al respecto, Eh, pero es un tema que es fundamental, la confidencialidad de la información. Y el uso de la información para investigaciones que el paciente no dio el consentimiento es algo que todavía no ha quedado claro, porque al ingresar un paciente a un hospital, de todas maneras autoriza que sus datos sean utilizados con fines administrativos, en muchos casos con fines docentes, como es en los hospitales universitarios también,
pero sobre todo cuando se están tocando temas delicados como infección por VIH o que consumo de drogas ilícitas o en fin, hay que tener particular cuidado con esos datos sensibles. Aquí en Colombia se está trabajando mucho y nuestro departamento ha sacado ya algunos documentos al respecto de cómo es el proceso de desidentificación, anonimización de la enfermedad, de los registros, perdón, en donde no solamente se borre el dato de la cédula de ciudadanía o el identificador de identidad de los pacientes, sino muchos otros datos que pueden ser usados para determinar quién es. Si usted dice, ahí mostrar el ejemplo, esta es una mujer de 48 años, que este es su parto número 19, así usted anonimice ese dato, alguien podría decir, esa es fulana, porque es que esos datos tan excepcionales, pues entonces podrían llevar a que se identificara. Así que es un campo en el que se está trabajando mucho y en el que la confidencialidad es fundamental para evitar que se filtre la información y llegue a manos inapropiadas. Y el uso del consentimiento también. El paciente, hoy hay maneras ya con algunos programas que permiten que el paciente niegue la utilización, que no, que mis datos se utilicen para la historia clínica y durante mi hospitalización, pero de ahí en adelante para nada más. Me parece un poco egoísta en muchos de los casos, pero esa posibilidad se está dando ya con los nuevos sistemas de manejo de la información. Pero cuando tú utilizas la información del mundo real, no necesariamente tienes que entrar a la historia, pero cuando sacas los datos en forma global, sí se puede romper esa confidencialidad o tú tendrías que prácticamente dedicarte a un solo paciente y mirar cuáles fueron las cosas, cómo funciona. Sí, pues sí, realmente cuando uno maneja las bases de datos de, por ejemplo, del ministerio que hace los de SISMED, que les contaba de los medicamentos o de los de patologías o de procedimientos, esa información no viene con el vínculo que permite identificar a la persona. Pero repito, eso podría llegar a darse el caso y eso debe tenerse presente. Si yo, por ejemplo, en un trabajo que estaba haciendo sobre pacientes de más de 100 años, encontré que en una ciudad de Colombia era donde aparentemente había una mayor población de centenarios. Llamé a un amigo mío y le dije, óigame, es que mire, allá es verdad que esto. Y me dijo, sí, ayer yo atendí a una paciente de 103 años con diabetes. En teoría, yo podría meterme a las bases de datos, mirar pacientes de 103 años y averiguarme qué otras historias, qué otras enfermedades ha tenido esa mujer, por ejemplo. Así que eso es algo que uno debe advertirles a los estudiantes, que uno podría llegar a un nivel de identificar a una persona si hiciera el esfuerzo. Y usted sabe que hay gente desocupada de hackers que podrían dedicarse a eso, de personalidades públicas o qué sé yo, para rebuscar, que saben que consultó el sábado por un accidente de tránsito a tal Claro, clínica y podrían, a pesar de que las historias estén anonimizadas, llegar a encontrarle antecedentes. eh, a esa persona. sí. Bueno, aquí hay una última pregunta que sé, pero no la entiendo. Dice, si es irrelevante el peso IMC del paciente, ¿se maneja igual un paciente crítico desnutrido, normopeso y obeso? No, pues Terapéuticamente obvio, no. El sí, problema es que los datos, ese es el problema de los datos, ¿no? sí. Pues hay muchos antibióticos que guardan una relación de dosis muy específica con el índice de masa corporal o en los niños Exacto. con el área corporal y pero y muchas veces eso es problemático para extraer de las historias clínicas, pero eh, sí, la respuesta es sí, es relevante. Es relevante, de acuerdo. Bueno, casi para terminar, doctor Roseli, póngase en una situación que usted dice, me voy para el hospital y quiero hacer una determinada pregunta. ¿Cuáles serían los pasos que usted haría? Lo primero es que genera la pregunta, luego qué hace, luego cómo saca la información y luego cómo la examina. ¿Cuál sería el punto que le daría a uno la suficiente tranquilidad de decir, así más o menos son los pasos para obtener información del mundo real y hacer algo con ella? No, mire, mi truco generalmente cuando asesoro a gente para hacer trabajos de la vida real es explorar qué es lo que tienen y qué es lo que no tienen. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo aquí nosotros teníamos diagnósticos de Helicobacter pylori muy bien hechos para pacientes hospitalizados, muy buenos para los pacientes vistos en la consulta de gastroenterología, pero lo que es ya en la consulta externa hecho por otros médicos, entonces uno ya puede ir viendo qué datos, qué puedo hacer yo con la información que hay.
Primero, qué es lo que tienen, qué es lo que usted puede estar seguro de que tiene buena calidad y veamos qué preguntas podemos responder nosotros con esa información disponible. Es casi que el proceso al revés. No primero hacer la pregunta y ver entonces cómo la contesto, sino primero ver qué puedo contestar, qué preguntas puedo contestar con la información que tengo disponible. Perfecto. O sea que uno escogería el sitio donde cree que la información está mejor ingresada a la base de datos, que pueden tener más estandarización, etcétera. Luego, a partir de eso, ¿cuál es su siguiente paso? Bueno, el siguiente sería ver como qué patrones hay y hacer un análisis descrito y hacer los gráficos de qué tipo de infecciones son las que tenemos acá, cuáles son las más comunes en clasificación, ya sea topográfica o por germen, y ver cuáles de esos nos llaman la atención porque se diferencian. Aquí hay algo que es distinto, ver algún patrón en esas cifras, en esas tablas, en esas Excel, en esos gráficos que estemos sacando para ver por dónde nos metemos a hacer la investigación. Porque lo que más interesa, aunque es útil demostrar, y lo dije, que nosotros tenemos un comportamiento muy parecido al de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, también es importante detectar, mire, pero un momento, aquí sucede que los pacientes son más jóvenes o más viejos, tienen este germen en vez de este otro, se complican más aquellos. También es muy importante detectar esas variaciones y esas diferencias que nos hacen únicos. Perfecto. Muchas gracias. Creo que ha sido excelente. Tenemos 2 minutos, entonces podemos ir a las conclusiones. Yo diría, si el doctor Rosselli me permite, que lo que se planteó aquí fue que los sistemas de salud recopilan una enorme cantidad de datos. Usted explicó muy bien cuáles podrían tener validez, cuáles no, que hubiera una estandarización. La información se utiliza principalmente con fines administrativos. Existe un enorme potencial en la investigación y la toma de decisiones de políticas saludables, dice, en el mundo real en varios niveles. No sé si quiere adicionar algo más, un punto así súper estratégico de su charla. Sí, pues básicamente, ¿qué nivel es el que nos interesa? Si lo nuestro es nuestro hospitalito, si lo nuestro es nuestra región, nuestra red de hospitales, nuestro país, o inclusive si este es nuestro germen, si esta es la infección que me interesa, cada uno debe estar velando por ver qué datos tiene disponibles para estudiar mejor ese entorno o esa condición que sea de su interés específico. Perfecto. Bueno, pasemos a la siguiente. Entonces, la próxima sesión los esperamos el martes 24 de octubre del 2023, donde estaremos pues poniendo toda esta información tan valiosa que nos dio el doctor Rosselli en una forma desde el punto de vista terapéutico, que estará a cargo mío, desde el punto de vista epidemiológico, que estará a cargo del doctor Cristian José Payares, y desde el punto de vista microbiológico, que estará el doctor Germán Esparza. Entonces, ahí estamos los 3 speakers, los esperamos básicamente a las 6 de la tarde, hora de Colombia, y quiere consultar este seminario en línea o recomendárselo a sus colegas. La serie de seminarios en línea estarán disponibles en el sitio web de la Asociación Panamericana de Infectología. Creo que es la última. Y queremos agradecerles a todos por su participación. Esperamos tener más participantes. Tenemos más o menos 2.000 personas registradas que podrán ver en un segundo tiempo este seminario que ha sido grabado y los esperamos entonces para el próximo dentro de 8 días. Muchas gracias, doctor Diego Rosselli. Esperamos tenerlo muchas veces con nosotros. A Cristian y a Germán que nos acompañaron como moderadores. Así que a todos, muchísimas gracias a Axte por todo el soporte que tuvieron tecnológico, las preguntas, todo. Y por supuesto a nuestras personas de la Universidad del Bosque, a Juan Carlos García, que estuvo detrás de todas las diapositivas, a Elsa y a Natalia. Muchísimas gracias. Bueno,